El cerebro lo controla absolutamente todo. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada latido del corazón. Pero, ¿qué pasa cuando el órgano que manda en todo el cuerpo de repente se queda sin combustible? Hoy vamos a meternos de lleno en la neurofisiopatología para entender qué ocurre cuando su soporte vital, el flujo de sangre, falla de forma catastrófica. Esta pregunta es el centro de todo para entender condiciones tan devastadoras como un accidente cerebrovascular o un traumatismo en la cabeza. Las respuestas que vamos a explorar definen la delgada línea entre la vida, la muerte o una discapacidad permanente. Así que vamos a sumergirnos en este tema. Para que todo quede claro, vamos a seguir una ruta lógica. Primero, cómo funciona el flujo de sangre que mantiene vivo al cerebro. Segundo, veremos por qué el cráneo, que lo protege, también puede ser su peor enemigo. Luego nos meteremos con los tipos de ACV, qué pasa a nivel celular cuando todo falla, cómo la presión interna puede ser mortal y, para cerrar, cómo reconocer las señales de actuar a tiempo. Empecemos por lo más básico pero fundamental, la red de tuberías que alimenta al cerebro. Hay que pensar que es un órgano increíblemente glotón. Se lleva el 20% de todo el oxígeno que respiramos y necesita un chorro constante de sangre para funcionar. No tiene reservas, o sea, vive al día. Si le cortas el suministro, los problemas empiezan en segundos. El camino de la sangre hasta el cerebro es súper específico. Sale bombeada del corazón y sube por estas verdaderas autopistas que son las arterias carótidas y vertebrales. Todas se encuentran en la base del cráneo. Es una anatomía tan precisa que un pequeño detalle como de dónde nace cada arteria puede hacer que la presión arterial sea un poquito distinta entre un brazo y otro. Un dato clínico que no hay que pasar por alto. Y aquí viene una de las maravillas de la ingeniería de nuestro cuerpo. Este anillo de arterias que vemos, el polígono de Willis. Piensen en él como una rotonda de emergencia. Si una de las vías principales se bloquea, la sangre puede, en teoría, buscar una ruta alternativa. Es un sistema de respaldo genial. Pero, a pesar de esto, la arteria cerebral media, la ACM, sigue siendo por lejos el lugar más común donde ocurren los infartos cerebrales. Muy bien, ya vimos las tuberías. Ahora hablemos del contenedor, el cráneo. Es una fortaleza de hueso que es, al mismo tiempo, la mayor protección del cerebro y, como veremos, su mayor amenaza. El cerebro no está flotando sin más. Está envuelto en un montón de capas que lo protegen. Pero esta armadura perfecta tiene un punto débil gravísimo. Es una caja de volumen fijo. No se estira, no se expande. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que ocupe espacio extra allá adentro, ya sea sangre de una hemorragia, líquido de hinchazón o un tumor, se convierte en una emergencia absoluta. Para saber si el cerebro está bien, los médicos monitorean 3 números clave. Primero, la PIC, o presión intracraneal. Es la presión dentro de esa caja de hueso y tiene que estar bajita. Segundo, el FSC, flujo sanguíneo cerebral, que nos dice cuánta sangre le está llegando realmente al tejido. Y por último, y la más importante, la PPC, la presión de perfusión cerebral. Esta es la fuerza real con la que la sangre logra entrar al cerebro. Mantener estos números a raya es una batalla constante. Y todo se resume en esta ecuación. Es la clave de todo. La presión de perfusión, o sea, la fuerza que nutre al cerebro, es una lucha constante. Es la presión arterial media, la PAM, empujando la sangre para que entre, restándole la presión intracraneal, la PIC que se opone y empuja hacia afuera. Si la PIC sube demasiado, gana la batalla y literalmente aplasta los vasos sanguíneos. El flujo al cerebro simplemente se detiene. Entonces, cuando este delicado equilibrio de presiones se rompe, ocurre un accidente cerebrovascular, o ACV. La definición es simple: un problema neurológico que aparece de golpe por una causa vascular. Pero aquí, saber la causa lo es todo. Los ACV se dividen en 2 grandes grupos, que son como el día y la noche. El isquémico, que es el más común, es por un bloqueo, una tubería que se tapa. El hemorrágico, en cambio, es por una ruptura, una tubería que se revienta. Y esta diferencia es de vida o muerte en la sala de emergencias. Imaginen darle un medicamento para disolver coágulos a alguien que está sangrando. Sería un desastre total. Y si nos metemos en los ACV por bloqueo, los isquémicos, también hay 2 tipos. Uno es el trombótico. Es un problema local. Se forma un coágulo justo ahí, sobre una placa de colesterol que ya existía en una arteria del cerebro. El otro es el embólico. Aquí el problema vino de lejos. Un coágulo, por ejemplo, del corazón, viajó como un proyectil por la sangre y se atascó en una arteria más chiquita del cerebro. Con las hemorragias, todo depende de dónde ocurre el sangrado. Puede ser dentro del propio tejido cerebral, lo que se llama intraparenquimatoso, o en el espacio que rodea al cerebro, el subaracnoideo, que casi siempre es por la ruptura de un aneurisma. Y si es por un golpe, un traumatismo, puede crear un hematoma subdural, que es de sangre venosa y crece lento, o uno epidural, que es sangre arterial rapidísimo y letal.
Bueno, entonces, se tapa una arteria. ¿Qué les pasa exactamente a las neuronas? No mueren de inmediato. En realidad, lo que pasa es que se activa un programa de autodestrucción en cadena. Cuando se bloquea una arteria, se forma un centro de tejido muerto, el infarto. Ahí ya no hay nada que hacer. Pero lo más importante es lo que está alrededor. Un área de tejido que está sufriendo, que no funciona, pero que todavía está viva. Esa es la zona de penumbra, ese es el campo de batalla, es el tejido por el que se lucha contra el reloj. Lo que se desata es una reacción en cadena mortal, un efecto dominó a nivel celular. Todo arranca con un apagón, se corta la energía. Sin energía, las bombas que mantienen el equilibrio de la célula fallan. Esto provoca que se libere un químico tóxico llamado glutamato. Este glutamato es como una alarma que abre las compuertas de las células vecinas, inundándolas de calcio. Y ese exceso de calcio es veneno, activa unas enzimas que, literalmente, se comen la célula desde adentro hasta matarla. En muchas lesiones cerebrales, no importa si son por un bloqueo, una hemorragia o un golpe. El daño secundario, el que viene después por la hinchazón y la presión, es igual o incluso más peligroso que el golpe inicial. Y esta curva lo explica todo perfectamente. Al principio, se aumenta un poquito el volumen dentro del cráneo, el cerebro lo compensa y la presión casi no sube. Pero llega un punto crítico, un punto de no retorno. A partir de ahí, la más mínima gota de volumen extra, por la hinchazón, hace que la presión intracraneal se dispare hacia el cielo, aplastando el cerebro y deteniendo el flujo de sangre por completo. Esta hinchazón, el edema cerebral, puede ocurrir de varias formas. Puede ser citotóxico, cuando las propias neuronas se hinchan como globos de agua, o vasogénico, cuando la barrera que protege al cerebro se rompe y empieza a filtrar líquido. También puede ser intersticial u osmótico, por problemas con el líquido cefalorraquídeo o desbalances químicos en el cuerpo. El resultado final es el mismo, más presión. Ok, ya vimos toda la teoría. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se manifiestan estas lesiones en una persona? Y lo más importante, ¿qué se puede hacer para frenar el daño? Los síntomas son como un mapa que nos dice qué parte del cerebro está sufriendo. Si la lesión afecta a la zona que controla el movimiento, la persona tendrá debilidad, que se llama paresia, o parálisis total, que es la plegia. Si el daño está en el área sensorial, sentirá hormigueos o adormecimiento, o sea, parestesia. Cada síntoma es una pista clave para localizar el problema. La respuesta tiene que ser una carrera contra el tiempo y el tratamiento es completamente diferente según la causa. Si es un bloqueo, el objetivo es la reperfusión, usar medicamentos para disolver el coágulo, pero hay una ventana de tiempo muy corta para hacerlo. En cambio, si es una hemorragia, la prioridad es la contraria, liberar esa presión mortal, a veces con una cirugía extrema llamada craniectomía, donde se quita un pedazo de cráneo para darle espacio al cerebro. El escáner es el que nos dice qué camino tomar. Al final, la conclusión es simple pero muy poderosa. En neurología, tiempo es cerebro. Cada segundo que pasa desde que empiezan los síntomas hasta que se actúa, se pierden millones de neuronas para siempre. La lucha por salvar tejido y por preservar la función de una persona no es una cuestión de horas, es una cuestión de minutos, y nuestra respuesta tiene que ser igual de rápida y precisa.